Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola, hola mis queridos hermanos, muy buenos días. Bendecido viernes, dándole gracias a Dios primeramente por el milagro de la vida y dándole gracias a Dios porque nos has traído hasta este último día de la semana. Y también pedirle a nuestro Dios, Padre amado, que sea Él acompañándonos este fin de semana, camino a visitar a nuestras familias, camino a estar en nuestro hogar, camino a nuestra iglesia, a nuestros cultos, porque es muy importante, mi querido oyente, ir a un culto, ir a una congregación, ir a escuchar la palabra de Dios y llenar de leña el espíritu para que mantenga encendido. El día de hoy les traigo a nuestro pastor Adelmo Bermúdez. Nuestro pastor, para mí, es un gran honor, es un placer, es un privilegio tenerlo en nuestro programa, porque él fue la primera persona que creyó en este proyecto, que creyó en ese primer audio, en esa primera palabra y dijo, esto hay que publicarlo. Por eso, mis queridos hermanos, para mí es una alegría y espero que para ustedes también, porque las palabras de nuestro pastor son de bendición, son el medio que Dios usa para traernos palabra de fe y de aliento para estas pruebas. Querido pastor, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa de Palabra de Dios cada mañana. Hola, muy buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Adelmo Bermúdez. Y bueno, estamos hablando esta semana acerca de la fe, un tema muy importante, un tema que da mucho que decir y sobre todo debe de estar palpante en nuestras vidas al saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que es necesario tener fe. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo habla de fe, todo el mundo habla de una diferente o un diferente tipo de fe. Por lo tanto, se madruga a trabajar por tener fe, se va a un sitio o al otro por tener fe, se hacen diferentes cosas naturalmente. Eso se llama fe. Pero hay alguien o una persona que es muy importante en la Biblia y es el profeta Eliseo. Sé que han estado hablando esta semana de varios personajes bíblicos y yo quiero hablarte del profeta Eliseo. El profeta Eliseo se caracterizó por la obediencia radical, una confianza inquebrantable en lo imposible y el anhelo de un mayor respaldo espiritual. De ahí dependió la fe de Eliseo y su compromiso con Dios. Su ministerio enseña que la fe exige abandonar la zona de confort, preservar ante las crisis y depender totalmente del poder de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender totalmente del poder de Dios, nuestra fe se afirma de tal manera que nada ni nadie puede apartarnos de ella y que no habrá nada que nos separe de ese amor de Dios y de esa fe inquebrantable. No habrá nada que se quede sin hacer, puesto que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, esto será hecho. Eso es una fe inquebrantable. El profeta Eliseo estaba llamado a una obediencia radical. Cuando Dios lo llamó a través de Elías, Eliseo no puso excusas. Es un acto contundente de fe y desprendimiento. Sacrificó sus bueyes y quemó sus herramientas de trabajo para repartir la carne entre el pueblo. Este acto simbolizó su renuncia total a su vida pasada y su entrega absoluta a su nuevo ministerio profético. En otras palabras, Eliseo, cuando fue llamado, él no le ocurrió algo muy extraordinario que digamos. No fue un hombre que fue llamado y duró un tiempo esperando ese llamado. Simplemente nos habla la Biblia que llegó Elías allí al campo donde estaba Eliseo arando con sus bueyes
y solamente tocándolo con su manto y invitándolo a seguirle, Eliseo le siguió sin vacilación. Qué fe tan tremenda. Pero sobre todo vemos que era tan radical en esta decisión que él quemó la yunta, sacrificó sus bueyes con el fin de no tener compromisos con el pasado, con el fin de no tener pensamientos contrarios a ese llamado. Eso en la vida natural es muy difícil entenderlo, quizás hacerlo, llevarlo a cabo. Pero cuando hay una fe que depende de Dios, cuando hay una fe absoluta que ama a Dios, esto lo lleva a tomar esas decisiones radicales, donde se despoja uno de todo lo que tiene, se despoja de su pensamiento, se despoja de sus bienes, se despoja de las necesidades que quizás tenga en el momento, los anhelos de su corazón que tenga en el momento, quizás la comodidad, como en el caso de Eliseo, tenía su padre, tenía su campo, él tenía sus bueyes, estaba arando su propia tierra, pero él decidió despojarse de todo, matar los bueyes, con los cuales hizo un asado, dice la palabra del Señor, y con las yuntas hizo aquel tremendo asado, para no tener pensamientos al irse de casa con el profeta Elías y pensar si estarían bien los bueyes, qué estará pasando con ellos, qué estarán haciendo con ellos, sino que simplemente se despojó, tal como se despojó Jesús de su trono, tal como se despojó Jesús de sus riquezas. Siendo Dios, aún se hizo pobre por amor a cada uno de nosotros, por fe, creyendo que al tercer día resucitaría, sabiendo que iba a ser sacrificado, pero por fe se entregó y por fe también fue hasta lo último, hasta la cruz, allí a morir en esa dura cruz, por amor a nosotros y sabiendo, como dije antes, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y esa fe de Eliseo, igual que la fe de Jesús, lo llevó a recibir esa doble unción que estaba pidiendo en aquel momento. Le estaba pidiendo una doble unción del Espíritu de Dios, y esa doble unción llegó cuando él se mantuvo firme hasta el último instante al estar al lado de Elías. Antes de que Elías fuera llevado al cielo, Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Elías le indicó que esto dependía que si lograba verlo partir, los ojos espirituales y la perseverancia de Eliseo le permitieron presenciar el carro de fuego, recibiendo así la autoridad y el poder para realizar el doble milagro que su predecesor. Quiero citarlos o ubicarlos mejor en el contexto. Cuando Eliseo pidió a Elías la doble unción del Espíritu Santo de Dios, él tuvo la última ocasión de ver a Elías haciendo un milagro, y fue a abrir el río Jordán con su manto para pasar al otro lado. Y allí en aquel paraje, cuando iban caminando, Elías fue arrebatado al cielo en medio de un carro de fuego. Ya de regreso le tocaba el camino a Eliseo solo. Ahora había algo bien importante que hacer. Ahora estaba al otro lado del río, ya no estaba Elías para que lo acompañase, para que abriese el río, pero sí tenía algo: el manto de Elías, esa fe, esa cobertura que tenía de parte de Elías. Nosotros, para poder caminar en fe, para poder que nuestra fe sea creciente y sea una fe radical, tenemos que tener una cobertura, la cobertura del Espíritu Santo de Dios, para poder llegar hasta el final de la meta, para poder cumplir las expectativas, para poder cumplirle a Dios, para poder ser fieles cada día en lo que Dios haga y diga para nosotros. Y esa cobertura que dejó y que recibió Eliseo, esa cobertura fue la que lo llevó a poner en práctica por primera vez, con sus propias manos, con su propia voz, el abrir el río Jordán. Qué tremendo
¿Cómo sería la alegría, la gran sorpresa de Eliseo cuando recibió ese manto y cuando probó por primera vez su fe? Qué bueno es cuando nosotros probamos por primera vez esa fe. Qué bueno es cuando Dios responde a esa petición de fe. Qué bueno es cuando nos ponemos en las manos de Dios y vemos las respuestas palpables de Dios para nuestras vidas. Qué bueno y satisfactorio es cuando uno recibe esa respuesta porque estuvo clamando con fe. Y allí es cuando uno aprende cada día a depender totalmente de Dios, a dejar que Dios nos use, a dejar que Dios haga la obra en cada uno de nosotros, a permitir que Dios sea el dueño y señor de nuestras vidas. Porque qué bueno y qué importante es poder seguir adelante, no dependiendo de nosotros mismos, aprendiendo a depender de esa fe, de ese poder de Dios y disfrutar de esa cobertura. Sin cobertura no vamos a llegar a ninguna parte. Esa cobertura la necesitamos por medio del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que podamos así, como dije antes, acrecentar nuestra fe y ser realmente siervos de valor. Y si vamos más adelante, por allí nos habla la palabra de Dios también acerca de los milagros de provisión. Milagros de provisión, como encontramos en la palabra del Señor. El aceite de la viuda, cuando multiplicó el aceite de la viuda, cuando recibió instrucciones de parte de Dios, que se fuese de la tierra donde había hambruna a otro lugar diferente, y allí se encontró una viuda, y aquella viuda había recibido a la vez también instrucciones de parte de Dios para alimentarle. Una viuda con fe, una viuda que estaba en el mismo pensamiento, una mujer que estaba en el mismo pensamiento de Eliseo. Por eso pudo desarrollar también su fe y pudo hacer de esa fe una valiosa enseñanza para Eliseo, y no solamente para Eliseo, sino para cada uno de nosotros. Esa viuda pudo ver cómo Eliseo oraba por un puñado de harina y por un poco de aceite, que era lo único que le quedaba, y de una manera milagrosa pudo saldar sus deudas, pudo vivir el resto del tiempo hasta que hubo lluvia sobre la tierra, de ese aceite y de esa harina que prosperó en sus manos, porque creyó a Dios, porque tuvo fe, porque tuvo esa convicción de que Dios podría responder a su petición. Luego encontramos a un Eliseo también haciendo flotar un hacha. Qué importante y qué difícil es creerlo, ¿no? Si yo digo que se me cayó un hacha a un lago o a un río, un hacha que es de hierro, que es de acero, se va a lo profundo, ella no flota. Y si yo lo cuento o ocurre en mi vida este acto, nadie me va a creer, porque van a decir como está loco, porque un hacha se va al fondo del río. Pero Eliseo clamó con fe, porque esta hacha que tenían los estudiantes proféticos, ellos la necesitaban para, no solamente para trabajar, sino que el hacha también dice la palabra de Dios que era prestada. Así es que esta hacha flotó, en vez de irse al asiento, o quizás estaba en el fondo del río, pero ella flotó a causa de la oración de fe. Así es que cada día que nosotros andamos en fe, y cada día que escuchamos historias bíblicas, cada día que vemos personas naturales como usted y yo, y vemos un milagro de parte de Dios por medio de la fe, esto nos lleva a reflexionar y a entender que para Dios no es nada imposible. La palabra de Dios dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo que yo no pueda hacer? Yo quiero en esta mañana decirte de una manera muy especial y recordarte con lo que empezó. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es la fe y qué importante es poder afirmarla. Qué importante es poder ponerse en manos de Dios y andar bajo su cobertura,
para que esa misma cobertura de Dios sea la que acreciente la fe, nos retroalimente cada día, cada mañana. Y igual que la misericordia renovada, nuestra fe va a crecer y nuestra fe va a triunfar. Así es que, amado oyente, amigo que me escucha a la distancia, cada uno de ustedes los que están allí escuchando el programa, yo les invito a que su fe no decaiga, que aún en los momentos de dificultad, en los momentos de soledad, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, su vida, su fe sea siempre afirmada por medio de la palabra de Dios, y que tú puedas estar confiando y esperando en el Señor. Por difícil que sea la situación, por grave que sea la vida, nosotros tenemos que empezar a creer, a tener fe. El salmista nos cita, también dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y cuando él habla de bendeciré a Jehová en todo tiempo, parece ser sencillo, parece ser algo fácil, pero cuando él habla de bendeciré a Jehová en todo tiempo, habla de tener fe aún en los momentos más difíciles. Así es que, amada familia, les dejo en esta mañana con esta reflexión, y espero que sea de provecho para sus vidas. No sé la situación por la cual estás pasando, solamente sé que hay un Dios poderoso que creó el cielo y la tierra. Hay un Dios que envió a su Hijo unigénito, a nuestro amado Señor Jesucristo, a morir en una cruz. Y Él nunca desistió porque tuvo fe. Tuvo fe que al tercer día resucitaría, y tuvo fe que usted y yo en esta mañana estuviésemos escuchando este mensaje y estuviésemos preparando nuestro corazón para que nuestra fe crezca. Así es que un fuerte abrazo. Les invitamos a seguir escuchando el programa y poder seguir así compartiendo la palabra de Dios en todo lugar. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor, y bendiciones para usted, para su familia. Dios me lo siga bendiciendo, y muchas gracias por aceptar esa invitación para traernos esa palabra de bendición, para que esa fe, cuando sea aprobada, tengamos esa salida, tengamos ese medio y tengamos esa confianza en nuestro Dios para poder salir de ella. Padre amado, te damos las gracias, Señor, Padre, por dejarnos, Señor, llegar hasta este último día de la semana, por dejarnos, Padre Celestial, escuchar este programa, Señor, que ha sido de bendición para nuestras vidas, para nuestra fe, para nuestras pruebas, para muchas veces para nuestra tristeza, Dios. Gracias, Señor, también por lo bueno, Dios, y gracias, Señor, también por lo no tan bueno, Padre, porque tenemos que estar, Padre amado, siempre pegados de tu mano, Señor, y gracias por existir, Padre. Gracias porque sabemos que podemos confiar en alguien, Señor, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos bendición para nuestras familias, Padre amado. Te pedimos bendición para nuestros trabajos, Señor. Te pedimos bendición, Señor, para nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros suegros, nuestros padres, nuestros tíos, Señor, todas las familias y los amigos que nos rodean, Señor. Que seas tú poniendo la mano y la cobertura, Dios, de esa esperanza y esa promesa que tú cumplirás, Dios. Padre, te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.